Lo que nadie te dice es que el fracaso más humillante de tu vida puede convertirse en el combustible que te lleve más lejos de lo que jamás imaginaste. Pero primero, tienes que sobrevivir la noche en que tu propia familia decide que no vales nada. Tenía 17 años cuando mi padre pronunció esa frase que todavía escucho en los momentos de silencio, cuando la habitación está demasiado quieta y la mente decide traicionar al cuerpo. Estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor, esa mesa de madera oscura con la pata izquierda ligeramente coja que mi abuelo Ezequiel había traído desde Oaxaca en la parte trasera de una camioneta desvencijada. Era sábado por la noche. Afuera, el vecindario de Toluca olía a tierra húmeda y a frituras de la tiendita de la esquina, esa que manejaba el señor Cuitláhuac con sus dedos permanentemente manchados de aceite de motor. Yo acababa de confesar mis resultados del SAT, 1470. Mi padre, Reginaldo, levantó la vista de su plato de frijoles con chicharrón y me miró de esa manera específica que tienen los hombres que nunca aprendieron a manejar su propia decepción. Con una sonrisa torcida, que no era sonrisa, sino veneno servido en vasija de barro. Y dijo, con esa voz suave que era peor que los gritos, mejor guarda el dinero para la carrera de tu hermano. Mi hermano Osvaldo tenía 14 años, era 4 años menor que yo, no había presentado ningún examen en su vida. Pero en ese momento, frente a la mesa con la pata coja y el olor a chicharrón infiltrándose en todo, mi padre había decidido que el futuro de la familia residía en él, no en mí. Mi madre, Carmenza, no dijo nada inmediatamente. Eso era lo suyo, el silencio calculado, el silencio que se inflaba como un globo hasta que uno casi suplicaba que explotara. Tenía ese cabello negro que se rizaba en las puntas cuando hacía calor, y esa noche hacía calor. Se levantó de la mesa sin decir una palabra, recogió su plato y desapareció hacia la cocina. Yo me quedé ahí sentado. Reginaldo siguió comiendo. Osvaldo me miraba con esa mezcla de lástima y alivio que tienen los hermanos cuando comprenden que la bala que iba dirigida hacia ellos le dio a otro. Lo que no sabía yo en ese momento, lo que ninguno de nosotros sabía, era que el teléfono iba a sonar exactamente 182 días después, en la tarde del Día de Acción de Gracias, y que ese sonido iba a fracturar la realidad de esa familia en dos mitades irreversibles, el antes y el después. Pero eso todavía faltaba. Primero tenía que pasar por lo que vino a continuación. 3 semanas después de la noche del SAT, encontré un sobre en el escritorio de mi habitación. Era un sobre manila, con mi nombre escrito con la letra cuidadosa y un poco anticuada que usaba mi madre. Adentro estaban mis solicitudes universitarias, 4 de ellas, las que yo había llenado a mano durante meses, durante las noches que Reginaldo creía que yo estaba durmiendo, mientras Osvaldo roncaba suavemente en la cama de al lado, y el ventilador giraba en su eje oxidado con ese chirrido particular que se convertía en música de fondo de mis ambiciones secretas. Las solicitudes estaban dobladas a la mitad. En ese momento no entendí. Agarré el sobre, fui a buscar a mi madre. La encontré en el patio trasero, de pie frente al tambo de basura metálico que usábamos para quemar papeles y cartón. Tenía un encendedor en la mano, tenía mis solicitudes en la mano. Me miró directamente a los ojos, y las quemó. No dijo nada, no hubo explicación, no hubo discurso, no hubo el gesto melodramático de la madre que llora mientras hace algo terrible. Solo el clic del encendedor, la llama pequeña que encontró el papel, y el olor de mis sueños convirtiéndose en ceniza gris que subía en espiral hacia el cielo nublado de esa tarde. Yo no lloré frente a ella. Me prometí eso a mí mismo en el instante en que el fuego tocó el primer papel. Me prometí que ella no iba a verme llorar. Me di la vuelta, volví a mi cuarto, cerré la puerta con llave, y me senté en el suelo con la espalda contra la cama. Lloré 40 minutos, cronometré. Después me lavé la cara, me miré en el espejo del baño que siempre estaba un poco empañado porque la ventilación era pésima, y me dije algo que en ese momento sonaba absurdo, pero que resultó ser la única verdad que importaba. Esto no termina aquí.
No termina aquí porque yo no lo voy a permitir. El problema era que no sabía absolutamente nada sobre cómo hacer que no terminara ahí. Los siguientes 2 meses fueron los más extraños de mi vida, y eso que después iban a venir meses muchísimo más extraños. Dormía en la misma casa, comía en la misma mesa con la pata coja. Pasaba junto a Reginaldo en el pasillo estrecho y ninguno de los dos decía nada. Carmenza me servía la comida y yo le daba las gracias, y nadie mencionaba el tambo de basura, ni el encendedor, ni las cenizas. Osvaldo era el único que me hablaba con normalidad, y eso era porque Osvaldo tenía 14 años, y no entendía exactamente la magnitud de lo que había pasado. Me preguntaba si quería jugar videojuegos. Yo le decía que no. Él encogía los hombros y desaparecía al cuarto. Yo pasaba las tardes en la biblioteca municipal. La bibliotecaria se llamaba Chuteot, un nombre que me pareció imposible la primera vez que lo vi escrito en su gafete, pero que después de escucharla pronunciarlo 30 veces me sonó perfectamente natural, como si fuera el único nombre que podría haberle pertenecido. Era una mujer de unos 50 años, con anteojos con armazón roja, y la costumbre de morderse el labio inferior cuando pensaba. Fue Chuteot quien me mostró el libro. No era un libro de autoayuda. No era uno de esos manuales de motivación con portadas brillantes y tipografía que promete que todo va a estar bien si piensas positivo. Era un libro de finanzas personales, escrito por un economista de apellido Basurto, que había trabajado 20 años en instituciones que nunca terminé de entender del todo, pero cuyas ideas sobre el dinero y la autonomía y la creación de valor me golpearon en un lugar específico del pecho que hasta entonces yo no sabía que existía. La tesis central era simple. La mayoría de las personas trabaja para el dinero porque nadie les enseñó a hacer que el dinero trabaje para ellas. Y la única salida de ese ciclo no era la educación formal, era la educación real, que casi nunca ocurre en las instituciones diseñadas para impartirla. Leí ese libro en 3 días. Lo subrayé tanto que las páginas quedaron más naranja que blancas, y empecé a hacer preguntas. Las preguntas me llevaron a Internet. Internet me llevó a foros donde gente que yo nunca había conocido, ni iba a conocer, discutía estrategias que yo apenas comenzaba a entender. Me llevó a videos que explicaban conceptos con pizarrones digitales. Me llevó a libros que pedía prestados a la biblioteca y que Chuteot me reservaba sin preguntarme nada, porque supongo que en su experiencia de 50 años, rodeada de libros, había aprendido a reconocer a las personas que necesitan leer más que hablar. Aprendí sobre mercados, aprendí sobre flujo de capital, aprendí sobre la diferencia entre especular y operar con sistema. Aprendí que la mayoría de las personas que pierden dinero lo hacen no porque sean ignorantes, sino porque operan desde las emociones, desde el miedo y la codicia, que son los dos motores más poderosos y más destructivos del comportamiento humano. Y en algún punto de ese aprendizaje algo hizo clic. No fue dramático. No hubo música de fondo. Fue simplemente el momento en que las piezas que había estado estudiando por separado de repente se ordenaron solas. Como cuando uno de esos rompecabezas imposibles de pronto revela la imagen completa y uno se pregunta cómo no la había visto antes. Entendí que podía operar. No tenía capital propio. Eso era el problema evidente. Pero había algo llamado firmas propietarias, prop firms en inglés, que era el idioma en que casi toda la información relevante existía, que prestaban capital a operadores que demostraban haber desarrollado un sistema consistente. No pedían títulos universitarios, no pedían recomendaciones de profesores, pedían resultados. Pedían que uno demostrara en una evaluación rigurosa y cronometrada que sabía lo que estaba haciendo. Era el único sistema meritocrático real que yo había encontrado en mi vida. Tenía 4 meses para prepararme antes de cumplir 18 años. Me propuse usarlos todos. No dormí bien en esas semanas, no porque no pudiera, sino porque no quería. Había algo casi adictivo en ese estado de concentración sostenida, en la sensación de estar construyendo algo que nadie me podía quitar porque vivía dentro de mí, en el espacio entre mis oídos, en las conexiones que se iban formando entre conceptos que antes eran extraños entre sí. Estudié los futuros del Nasdaq, estudié el MNQ,
el microcontrato, el más accesible para alguien que empezaba, el que permitía entender la mecánica sin que un error destruyera todo de un solo golpe. Estudié los niveles de liquidez, los barridos de stop, la manera en que el precio se mueve no de forma aleatoria, sino con una lógica que es difusa hasta que uno aprende a verla, y que después de aprenderla se vuelve casi obvia, aunque nunca del todo predecible. Practiqué en simuladores, fallé en los simuladores, analicé mis fallos, ajusté. Fallé de maneras distintas, analicé esos fallos nuevos. El proceso era humillante de una manera diferente a la humillación de ese domingo frente a la mesa con la pata coja. Era la humillación productiva, la que duele en el lugar correcto y señala exactamente a dónde dirigir el siguiente esfuerzo. Cumplí 18 años un martes de julio. Al día siguiente presenté mi primera evaluación con una prop firm. La reprobé. Presenté la segunda 3 semanas después. La reprobé también, pero por menos. La tercera evaluación la aprobé en 16 días operativos. Recuerdo el momento exacto en que vi la confirmación en la pantalla. Estaba en mi cuarto. Eran las 7 de la tarde. Reginaldo estaba viendo fútbol en la sala y el sonido del partido se filtraba por debajo de la puerta cerrada. No grité, no celebré, solo me quedé mirando la pantalla durante unos 30 segundos y después sentí algo que no era exactamente alegría, sino algo más parecido a certeza. La sensación de que el suelo bajo mis pies había cambiado de naturaleza sin que nadie más en la casa se diera cuenta. Los siguientes meses fueron los más difíciles del proceso, paradójicamente. Tener capital prestado es diferente a operar en simulador de una manera que ningún libro te prepara del todo. La psicología cambia, el peso de las decisiones cambia. Había días en que salía de la sesión con ganancias modestas y sentía que había escalado una montaña. Había días en que violaba mi propio sistema, por soberbia, por impaciencia, por esa voz interna que en los momentos más inconvenientes suena exactamente igual a la voz de Reginaldo diciéndome que ahorre el dinero para el futuro de mi hermano. Y perdía más de lo que debía. Aprendí a perder bien. Eso no suena como un logro, pero perder bien. Perder dentro de los parámetros que uno mismo define. Perder sin que la pérdida se convierta en catástrofe psicológica. Perder y volver al día siguiente con la misma metodología intacta. Es quizás la habilidad más importante de todas. Más importante que saber leer un gráfico. Más importante que conocer los niveles. Más importante que entender la mecánica del mercado. Carmenza seguía sirviéndome la comida. Reginaldo seguía pasando junto a mí en el pasillo. Osvaldo seguía preguntándome si quería jugar videojuegos. La mesa con la pata coja seguía siendo el centro de la vida familiar, con todas sus comidas y sus silencios cargados, y sus conversaciones sobre el clima y los vecinos y los precios de las cosas en el mercado. Nadie sabía lo que yo estaba haciendo. No lo conté a propósito. No fue por rencor, o no solo por rencor. Fue porque entendí algo sobre el secreto que Basurto mencionaba en su libro casi de pasada, en una nota al pie que yo había subrayado 2 veces. Los proyectos que se cuentan demasiado pronto mueren en el momento de contarlos. Hay una energía en las cosas no dichas que se convierte en combustible. Hablar de ello prematuramente es drenar ese combustible en conversaciones que no lo merecen. Llegó noviembre. El Día de Acción de Gracias no es una tradición particularmente mexicana, pero Carmenza lo había adoptado años antes cuando nuestra tía Eustolia, que vivía en Phoenix desde los 90, empezó a mandar fotos de sus cenas con el pavo enorme y las guarniciones interminables. Desde entonces, Carmenza preparaba una versión propia, con pavo, pero también con mole y tamales. Una fusión que era más nuestra que cualquier cosa que viniera en una fotografía de Instagram. Ese año, la cena fue en casa de los abuelos paternos. La casa de mi abuela Remedios, que a sus 73 años seguía siendo el centro gravitacional de toda la familia extendida. Había tíos y primos y la novia nueva del primo Bartolomé,
y la vecina Encarnación, que siempre aparecía en estas ocasiones sin que nadie recordara exactamente cómo había empezado esa costumbre. Yo llegué con Reginaldo, Carmenza y Osvaldo. Me senté en una silla cerca de la ventana. Comí. Respondí preguntas sobre mi vida con las respuestas vagas que había perfeccionado durante meses. Nadie preguntó demasiado. En las familias donde uno ha sido catalogado como el que no llega a ningún lado, la gente deja de preguntar sobre el futuro porque intuye que la respuesta va a incomodar a todos. Era cerca de las 7 de la tarde cuando sonó el teléfono. No el mío, el de Carmenza. Ella lo sacó del bolsillo de su delantal, miró la pantalla, frunció el ceño ligeramente porque era un número que no reconocía y atendió. La conversación en la sala siguió su curso. El tío Fortino contaba un chiste que había contado en 3 cenas anteriores. Bartolomé le susurraba algo a su novia. Mi abuela Remedios pedía que alguien le trajera agua. Y entonces la sala se congeló. No es una metáfora, es lo que ocurrió. El chiste de Fortino se detuvo a la mitad de la frase. La conversación de Bartolomé murió en el aire. Remedios dejó de pedir el agua, porque el rostro de Carmenza había cambiado de una manera que todos los presentes, instintivamente, sin necesidad de que nadie lo explicara, reconocieron como una señal de que algo importante estaba ocurriendo. Se había puesto completamente blanca, no de susto, era más complicado que eso. Era la palidez de alguien que está recibiendo información que contradice un mapa mental que llevaba años construyendo. La palidez del momento en que el suelo que creías conocer revela que era de otra naturaleza completamente. La escuché decir, con esa voz que se quiebra exactamente en el centro cuando las palabras son demasiado grandes para la garganta. ¿Quieres decir mi hijo? Y después silencio. Y después ella me miró a mí, solo a mí. Era el director regional de operaciones de la firma con la que yo llevaba 3 meses operando. Llamaba para notificar que mis métricas durante el trimestre habían superado los umbrales que los ponían en una categoría de operadores que ellos monitoreaban de manera diferente. Quería hablar sobre un escalamiento de capital. Quería hablar sobre incorporarme a un programa de desarrollo que normalmente era por invitación y que normalmente requería años de historial. Tenía 18 años y 3 meses. Carmenza terminó la llamada. La sala seguía en ese silencio particular que tienen los momentos antes de que todo se reorganice. Me entregó el teléfono y dijo, con una voz que yo nunca le había escuchado antes, sin la frialdad calculada, sin el silencio inflamado, sin ninguna de las armas que había usado durante años, dijo simplemente, llámalo. Lo llamé, en voz alta, frente a todos, porque en ese momento no me importó que escucharan, les correspondía escuchar. Quedamos en reunirnos la semana siguiente. Cuando colgué, había como 15 personas mirándome en silencio. Mi abuelo Ezequiel, que era el hombre más callado que he conocido en mi vida, asintió una sola vez con la cabeza de esa manera suya que equivalía a un discurso completo. La novia de Bartolomé tenía la boca ligeramente abierta. El tío Fortino había olvidado el chiste por completo. Reginaldo no dijo nada en ese momento. Me lo dijo más tarde, en el coche, mientras volvíamos a casa. Osvaldo dormitaba en el asiento trasero. Carmenza miraba por la ventana. Mi padre condujo en silencio durante 15 minutos, y después, sin apartar los ojos de la carretera, dijo, «Debiste habernos contado». Yo lo pensé un momento, y le dije, «Sí, pero entonces me habrían parado». No respondió. Lo que sí hizo fue llevarse la mano izquierda brevemente a la frente, en ese gesto que hacía cuando algo le costaba más de lo que quería admitir. Y lo dejé ahí, con eso, porque había aprendido en los últimos meses que no todas las victorias necesitan una declaración. Algunas solo necesitan ser. Esa reunión con el director regional fue el inicio de una fase que duró otros 2 años, y que me llevó por caminos que aquella noche frente al tambo de basura, con mis solicitudes ardiendo, yo no habría podido imaginar. No porque sean extraordinarios en el sentido de las historias que se cuentan con fuegos artificiales, sino porque son exactamente el tipo de camino que uno construye ladrillo por ladrillo, con errores y correcciones y los inevitables días en que el mercado te recuerda que la humildad no es opcional.
Escalé el capital. Construí un sistema que sobrevivió condiciones de mercado que destruyeron a operadores con años más de experiencia. Aprendí, sobre todo, que el mercado no te debe nada y que eso es, paradójicamente, lo más liberador que existe, porque significa que lo que construyes es tuyo de una manera que los sistemas de validación externa nunca podrían garantizarte. Xiuhteotl me mandó un mensaje cuando me enteré que la biblioteca iba a comprar 20 copias más del libro de Basurto. No sé cómo se enteró de mi historia. Supongo que en los pueblos pequeños la información circula por canales que no requieren internet. Solo dijo "buen trabajo", 2 palabras. Las guardé. Osvaldo resultó ser bueno en cosas que nadie esperaba que fuera bueno. Diseño gráfico, de todas las cosas. Está construyendo algo propio. A veces trabajamos juntos en proyectos que ninguno de los dos le habría podido explicar a nuestros padres hace 5 años. Reginaldo pregunta a veces cómo van las cosas, y yo le explico con paciencia lo que puedo explicar, y él escucha con esa concentración incómoda de los hombres que están aprendiendo a escuchar tarde. Carmenza nunca habló directamente sobre el tambo de basura, pero un día, sin preámbulo, puso sobre mi escritorio un sobre manila con mi nombre escrito en su letra cuidadosa y anticuada. Adentro no había nada, solo el sobre, limpio, vacío, nuevo. No sé si fue un gesto de disculpa o de otra cosa. Lo guardé de todas formas. Hay una cosa que aprendí en todo este trayecto y que no estaba en ningún libro, ni en ningún foro, ni en ninguna conversación con ningún director de operaciones de ninguna firma. El mayor riesgo no es el mercado. El mayor riesgo eres tú mismo en el momento en que alguien con autoridad moral sobre ti te dice que no sirves. Porque el problema no es creerles. El problema es no creerles del todo, pero tampoco refutarlos del todo. Quedarte en ese espacio intermedio donde la duda tiene demasiado espacio para operar. Ese espacio intermedio es el lugar donde la mayoría de las personas se quedan. No porque sean cobardes ni porque sean incapaces, sino porque nadie les enseñó que ese espacio intermedio es una decisión y que se puede decidir salir de él. Yo tardé 3 semanas en tomar esa decisión, sentado en el suelo de mi cuarto con la espalda contra la cama. Valió la pena cada segundo de esas 3 semanas. Si esto te resonó, dale like y suscríbete. Lo que viene en los próximos videos va a cambiar cómo ves el dinero para siempre.